Me llamo Juan Jesús Portillo y soy historiador y nos encontramos ahora mismo en lo que sería el centro primigenio de la localidad de Puerto Serrano. Estamos entre la parroquia de Santa María Magdalena, construida a raíz de la ermita que se hace en 1615, y entre el molino de Sirés, que es una construcción agropecuaria que realiza el administrador del segundo duque de Ahumada y fundador de la Guardia Civil, Ramón Sirés. En Puerto Serrano se encuentra localizado en el extremo norte de la provincia de Cádiz, porque el permiso que se da a Morón de la Frontera, la localidad de la que pertenecía, era que construyeran en la localidad, el pueblo, el núcleo urbano, lo que fue el futuro núcleo urbano, junto al agua del manantial de Gailín. El manantial de Gailín nace en la sierra de Fuente de Ramos, donde vamos a ver ahora. Discurría el agua por la actual calle Cantarrana y iba a desembocar a la Molineta, y esto hace que todo el núcleo urbano del pueblo surja a raíz y en torno a este manantial de agua, que va a desembocar también en el Guadalete. Es una localidad de reciente creación, diríamos, construida en Damero. La verdad es que ha tenido una existencia bastante pacífica relativa, nunca ha sido asaltada como en la época de los franceses que se decía. Quizás la época más turbulenta, más que tuvo, más inestable, fue durante la Edad Media, porque nos cogía en el límite entre el territorio cristiano y musulmán, y de ahí viene lo que era el nombre de Gailín, que es el pagos, el terreno sobre el que se asienta, que vendría a significar valle con corrientes de agua. Es la importancia que tiene este medio en la localidad. El molino se encuentra actualmente vallado porque está en un lamentable estado de conservación. Es de propiedad privada y se está en negociaciones por parte del ayuntamiento con la propiedad para ver si puede restaurarse de alguna manera. El molino se construyó a partir de la antigua posada de la iglesia, de la que sí tenemos constancia por algunos viajeros decimonónicos, como William Sir Clark, en la que nos comentaba las condiciones de la posada, hasta que este hombre, el administrador del duque de Ahumada, lo adquiere y construye todo el edificio, uniendo lo que era la antigua posada con 3 casas que daban a la plazoleta de la iglesia, y también estaba enfrente, curiosamente, del cementerio, que lo tenemos detrás. El hecho de que la torre sea similar a la de la parroquia es porque le hacía falta un terreno público en dirección a la de la parroquia, y él se comprometió a hacer las torres de contrapeso de las 2 vigas del molino para embellecer el pueblo, dando la estampa característica de Puerto Serrano en la actualidad. La torre, si la de la parroquia se construye en 1785, la torre del molino se construye entre agosto y marzo de 1856. Y es el motivo de la estampa característica que tenemos de Puerto Serrano, y es la que estamos luchando para que no se destruya ni desaparezca. Es de lo que mejor se conserva, bueno, del casco urbano antiguo de Puerto Serrano, es lo que se está conservando. Tiene unas vistas muy buenas hacia el Valle del Guadalete y hacia la antigua vía férrea de la Vía Verde del ferrocarril, un antiguo proyecto de la dictadura de Primo de Rivera, que no llegó a finalizarse del todo y cuyas obras se quedaron abandonadas en 1930. Actualmente es una invitación hacia el turismo deportivo, incluso cultural, de la comarca. Es el mayor foco de atracción que tenemos.